Mirá, el problema de las inundaciones no lo vamos a resolver el primer año, no, vamos a hacer un plan de trabajo que lo vaya resolviendo. Bueno, acá también. Pero lo primero que había que hacer era mostrar este problema. Porque no es que ahora de repente faltan vacantes. En la Ciudad de Buenos Aires faltaban vacantes hacía mucho tiempo. Entonces, nos hacemos cargo del problema. Y por eso doy mi teléfono también, porque creo que es parte de hacerse cargo. Otro llamado. Buenas tardes, yo le quería decir al ministro Bullrich que yo soy David González de acá de Lugano, más específicamente de Barrio Zamoré, y después fijar en la escuela, distrito escolar 13 y número 15, están cobrando $100 para obtener la vacante. Eso no puede estar pasando, las gerentes ya están hechas en la comisaría, por favor si lo puedo revisar. Muchas gracias. Sí, es verdad, es grave eso, ¿no? Sí, obviamente. ¿Pero sucede, no? Obviamente, espero que no. Vamos a investigar, si además hay una denuncia en la comisaría, lo vamos a investigar. Obviamente no hay ningún tipo de pago que hacer para estar inscritos y todos los niños hoy, por suerte todos los niños, y por suerte por las obras que hicimos, todos los niños de 4 años o más tienen vacantes en la Ciudad de Buenos Aires sin pagar nada. Acá me envían un Twitter, es picante, ¿eh? Vale. Usted se lo aguanta. Me lo envían a mí, a Radio La Red, Esteban Bullrich. El que lo envía es un tal, Edu Valls, y dice, se lo leo textual: pregúntale a qué escuela manda a sus hijos el ministro y cuánto es la cuota. Lo demás no tiene sentido, agrega. Yo a lo último que agrega, lo demás no tiene sentido, le digo, la verdad que Edu Valls sí tiene sentido. Estamos conversando y viviendo si con la conversación se pueden solucionar algún tipo de cosas. Entonces, pregúntale a qué escuela manda a sus hijos el ministro y cuánto es la cuota. Mis hijos van a una escuela religiosa privada, la cuota está en el orden de los 2.800. Tengo 4 y 1 en camino, así que voy para el 5º. Y obviamente varía. Tengo una hija que está pasando a 7º grado y uno que está entrando a sala de 2. Tengo en todas las... ¿No debería mandarlo a la escuela pública, ministro? Yo creo que eso es una decisión. Yo creo que no lo restringiría. Tuve una discusión con mi mujer, sobre todo con los varones. Tengo 2 mujeres grandes y 2 varones que son los más chicos, uno en primer grado y otro en sala de 2. Tuve una discusión porque yo quería que fueran al jardín público, pero queríamos sí que tengan educación religiosa. Y yo creo que eso es una libertad que hay que darle a los funcionarios. Lo que creo que es prejuicioso es creer que porque mis hijos van a la escuela privada yo no me voy a ocupar de dar lo mejor para que la escuela pública sea la mejor posible. La sociedad de mis hijos va a ser mejor si la educación de la sociedad es mejor. Y yo creo que por eso me preocupa, por ejemplo, que haya más de 600.000 pibes de 3 a 5 años que no van a la escuela. En el país, 600.000. En el país. Entonces, cuando yo llegué y le dije a Mauricio, yo me quiero ocupar de los jardines de infantes. Y fue así. Yo le dije 2 cosas. Mauricio nos ofreció el ministerio, que en ese momento, digamos, era un ministerio difícil porque había renunciado 2 ministros en pocos días. Le dije, quiero ocuparme de los jardines de infantes y de la computadora por alumno. Porque creo que son 2 herramientas que combinadas empiezan a trabajar fuerte con el tema de igualdad de oportunidades. A veces nos focalizamos mucho en el secundario y la mitad de los pibes hoy no termina el secundario. ¿Y por qué abandonan el secundario? Te digo una cifra, la mitad de los pibes no van a la escuela a los 3 y 4 años. Y yo creo que esas 2 cifras, la mitad que no van a los 3 y 4 años y la mitad que abandonan el secundario, están relacionadas. Están relacionadas. Entonces, discutamos en serio, o es porque no votan que no nos ocupamos de los de 3 y 4 años. Dentro de un ratito, después de las noticias de las 3, vamos a hablar de las llamadas escuelas Durlock, de las paritarias docentes. Vamos a seguir con el tema de las inscripciones online y los legisladores van a sesionar por primera vez en 2014 para debatir cómo buscar una solución al sistema de inscripción online. Hoy ahora van a tratar además la propuesta de interbloque kirchnerista de citar al ministro para una interpelación el viernes próximo. Supongo que asistirá, ¿no? Yo he ido a la legislatura cada vez que me llamaron, así que sin problema. Bueno, y además, ya he tomado el compromiso de ir en la segunda quincena de marzo a la legislatura. Muy bien. Las noticias y seguimos hablando. Amargo Marolio presenta las noticias. La red informativa. Noticias ahora. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas. Humedad 57%. Cielo nublado. Robo en Villa Urquiza. Delincuentes ingresaron a un edificio ubicado en Cereti y Monroe. La encargada de la propiedad contó lo sucedido. 3 departamentos, los 2 del primero, los 2 del segundo y los 2
2 del sexto, con barretas. Y la policía que esa cerradura la abren con alambre. Y deben haberse puesto detrás de la puerta, escuchado que no había... Tenían la televisión prendida y a mí no me deben haber robado porque escuchaban la televisión del otro lado. Escucho unos golpes, abro y recorro las escaleras y veo cosas sospechosas. Una puerta entrecerrada y trabada con el cesto de la basura y la en el primero A abierta por completo. Se llevaron joyas, armas, buscaban dinero, plasmas, pero cómo se lo llevaron no sabemos. De la tarde, esta es La Cornisa por Radio La Red y estamos en vivo con el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. A partir de este momento, ustedes van a poder utilizar la línea directa para preguntarle directamente al ministro. Yo sé, y lo sé porque lo hago todos los días, que los oyentes de este programa son educados y críticos. Y está bueno que sean ambas cosas, ¿eh? No perdamos ni la educación ni el espíritu crítico para utilizar la línea directa y preguntarle al ministro lo que quieran preguntarle. Hay mucha gente que quiere preguntar más que reflexionar. Si entran para preguntar, es mejor todavía. 4535-2014, te comunicas en vivo. 4535-2014 para hacer tus consultas. Y enseguida empiezo a tomar, pero antes las preguntas que vienen vía línea de mensajes. Buenas tardes, señor Majul. Es cierto, con respecto a la visita del ministro Bullrich, que los problemas educativos no pueden resolverse en 5 minutos, pero ya nosotros no estamos hablando de 5 minutos. Lo que le preguntaría al ministro es cómo es que no se pudieron resolver en 4 o 5 años. Buenas tardes, Jorge Ramos Mejía. Mira, 4 y 5 años dijo justamente, y lo que resolvimos fueron los problemas de los chicos de 5 primero y después de 4 años. En estos 6 años construimos jardines para, cuando nosotros llegamos a la ciudad, y esto lo reconoce, te traje ahí la entrevista de Sileoni en el fin del 2006, principio del 2007, donde él reconoce que todavía no cubrían el total de los chicos de 5 años, que cubrían el 80% de los de 4 y el 40% del de 3. Hoy, gracias a la construcción de estos 29 jardines infantes, tenemos 100%, de hecho 120% de 5 años, porque como bien sabe, hay muchos niños y niñas de provincia, bienvenidos, 108% de 4 años, y estamos a punto, y hemos tomado el compromiso público que antes Mauricio deje la jefatura de gobierno, vamos a cubrir el total de 3 años. ¿Falta? Repito, sí faltan los de 2, los de 1. Bueno, habrá que seguir construyendo, pero se han ido resolviendo problemas. Le pido, ministro, que dentro de todo sea sintético, así puede responder preguntas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre, viejo? Con respeto te lo digo. ¿Tu nombre? Sí, Giuseppe de Becar. Bueno, Giuseppe, preguntale al ministro lo que tengan que preguntarle. Muy bien, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo la verdad que me tocó que mande a sus hijos la privada por la religión. Eso es fundamental una preparación espiritual en los chicos. Claro. Y la pregunta, Giuseppe, así estamos... La pregunta es esa, la pregunta sería que una vez, aunque sea por semana en la escuela pública, vaya una hermana Sor o quien fuera, un religioso, para que pueda dar charlas sobre la espiritualidad, porque estando bien por dentro, después viene todo lo demás, la parte humana, claro. La educación. Es una sugerencia. Gracias, Giuseppe. No, al contrario, un abrazo a todos. Hasta luego. No, como no contiene ninguna pregunta, pasamos a otra. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, soy Oscar de Núñez, docente durante 23 años jubilado. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Quisiera hacerle un par de comentarios al ministro, a ver cuál es su visión. Sí, cómo no. ¿Lo hago? Sí, claro. Adelante, Oscar. Sí, como si somos vecinos, además, también soy de Núñez. Lo conozco usted una vez en el Polo Educativo Saavedra en la inauguración. Le quiero decir esto desde mi trayectoria durante tantos años en las escuelas técnicas. Un tema muy serio que pocas veces se conversa es las autoridades o personal de conducción, que se llama, en los cuales yo diría las 3/4 partes son personas que viven haciendo cursos, entre comillas, algunos de ellos de dudosa calidad para sumar puntaje, pero no existe lo que es la capacidad de gestión, la innovación, algo distinto, nuevo. Muchas veces se da la paradoja de que alumnos de profesores entran a ocupar cargos directivos, cosa que es algo totalmente ilógico, por una cuestión de trayectoria, de experiencia, porque ni bien se reciben,
se pegan a un gremio, comienzan a hacer cursos, suman puntaje. Oscar, no quiero ser maleducado, pero como hay mucha gente para preguntar, si quería ir al punto o preguntar así. El central es ¿cómo podemos cambiar esto que es el personal de conducción de las empresas, de las escuelas, que tiene que ver con la calidad educativa, lógicamente, ¿no? Oscar, lo que hicimos, tres medidas muy rápido. La primera es, modificamos todo el sistema de calificación, porque como usted dice, había cursos que daban más puntos a veces que un posgrado en una universidad. Eso lo cambiamos con una ley de juntas que se votó el 1 de diciembre del 2011 y está entrando en funcionamiento, con lo cual eso cambió la estructura y los incentivos para hacer verdaderos cursos. El segundo es, estamos poniendo la obligación de que todos los maestros directivos durante una semana al año, todos los años, se capaciten con universidades. No en los sindicatos, sino con universidades como la Universidad de Buenos Aires, como estatales, o en universidades privadas como la ITELA o la San Andrés. Y lo último, estamos haciendo intercambios. Esto es una experiencia muy interesante que comenzamos el año pasado. Fuimos a las mejores escuelas del mundo, en Finlandia, en Suecia, y traemos maestros de allá a que trabajen acá con maestros locales en las escuelas del sur de la ciudad. Comenzamos para que sean las escuelas más difíciles, si se quiere, y de esa manera intercambian experiencias. Y esto está haciendo que obviamente mejore el trabajo que están haciendo los docentes en la escuela. Oscar, gracias por llamar. Lo último, la revisión de lo actuado sería muy interesante, año tras año. ¿Cuál es el valor agregado que cada docente, directora da a su colegio? Gracias, Oscar, gracias por llamar. Le pregunto, mientras tanto, ministro Eduardo López, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, dice que desde octubre están pidiendo paritarias y que van a pedir más del 30% de aumento. Sí, el ministro Grindetti, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido claro. La verdad que es un escenario en este momento difícil para llegar a esos montos. Entendemos que es un escenario inflacionario, pero al mismo tiempo hay que entender que es un escenario inflacionario con caída de actividad, con lo cual la recaudación no es que... Así que la verdad que estamos ahí conversando con Eduardo y con los gremios docentes de la ciudad para tratar de llegar a un acuerdo, pero la verdad que está difícil. Nosotros somos optimistas porque hemos los últimos 4 años llegado a un acuerdo, pero está difícil. ¿Y va a tirar una cifra acá? Alrededor del un poquito más del 25 o algo así. Nos juntamos ahora a las 6:30. Pero ahí vamos a estar. Un poquito más del 25, ahí está, ese es un título, van a plantearlo un poco más del 25%, no creo que de primera acepten los docentes, pero ahí está. Antes de ir a las escuelas Durlock y esas cosas, vamos a seguir hablando con los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Sí, buenas tardes, mi nombre es Santiago, quería hacer una pregunta, señor ministro. Dale, Santiago, buenas tardes. Pregunta, por favor. Mire, principalmente mi pregunta es la siguiente, ¿no? Digo, si desde ya el ministro está en un trabajo y yo pienso que si uno se equivoca o tiene algún tipo de falla de cálculo a la hora del trabajo, digo, hay consecuencias, ¿no? O en cualquier lugar de trabajo, desde quienes son los empleadores de uno, va a haber consecuencias. Mi pregunta es, ¿qué pasó con eso? O sea, yo veo que hubo una falla de cálculos y hubo miles de chicos que se quedaron fuera de las escuelas, fuera de los jardines, pero el ministro sigue ahí y me interesaría saber cuál es su visión al respecto y cuál sería su opinión si desde el Estado o desde cualquier otro distrito un ministro o alguien responsable del área tiene una cuestión así. A ver, yo creo que lo que intenta decir Santiago, si tuviera un error de cálculo, ¿por qué no renuncia a eso? Me parece a mí que lo interprete. Santiago, no sé si tanto renuncia, pero me gustaría saber, capaz no se hizo público, pero si hubo algún tipo de cuestión, ¿no? La verdad que me interesa, porque parece que hubo una falla de cálculos, no quiero decir un error, porque no creo que sea un error, creo que es inteligente que se puedan anotar por internet, pero claramente hubo algún error en los cálculos o algo que derivó esta situación. Me gustaría saber cuál es, desde los jefes o desde quienes son los responsables. Está claro. Santiago, el tema es que no es que hubo un error de cálculo y por eso quedaron niños y niñas afuera de la escuela. Siempre estuvieron estos niños y niñas fuera de la escuela. Esto es lo que estoy tratando de expresar y eran más. Nosotros hemos construido Jardín de Infantes, acá traigo algo de información que no sé si después por ahí la puede citar Luis o algo para que se vea, pero nosotros hemos construido y hemos habilitado en los 6 años de que está Mauricio Macri 9.500 sillitas nuevas para que 9.500 niños que no iban al jardín ahora lo vayan. Lo que estamos haciendo es transparentando algo que existía, pero que la política negaba. No es que de repente nosotros destruimos 7.000 vacantes, entonces los niños no pueden entrar.
esto es lo que quiero marcar. Lo que estamos haciendo es transparentar un problema que la misma política que nosotros mismos estábamos ocultando y que nos parecía que era fundamental transparentarlo para empezar a corregirlo bien, digamos. Así que no es un error de cálculo.